Estimados compañeros, familia espírita, amigos y a los que os acercáis por primera vez a un centro espírita, os damos la bienvenida en nombre de los que formamos el Centro Espírita Amelia Bombero. Aquí la tenemos, una foto de familia, como bien sabéis, si alguno no la conoce, era la esposa de Allan Kardec. Siendo este un momento especial de agradecimiento hacia todos vosotros que formáis parte de nuestra séptima jornada. Hace 10 años nace nuestro centro espírita, con la ilusión de formar un grupo de estudio y divulgación de esta doctrina consoladora, basada en el conocimiento proporcionado por la espiritualidad superior a través de la obra codificada por Allan Kardec y su esposa, Amelia la Bella Gabriela Bombero, la luz regal. Todas las grandes revelaciones necesitan tiempo de maduración para la sociedad adolescente en la que aún nos encontramos. Estas no vienen ni antes ni después del tiempo previsto, sino que se nos presenta en el momento planificado por los grandes espíritus encargados por la evolución de nuestro planeta y del conjunto de seres que en él habitamos. En abril de 1857 surge a la luz esta maravillosa obra que no pertenece a ningún líder encarnado, obra en la que su codificador Allan Kardec dejó muy claro que no le pertenecía, ya que su labor no iba más allá la de su reestructuración y composición de dichas enseñanzas, que no es poco, teniendo en cuenta que estas misiones solo se otorgan a espíritus de gran tamaño y cuyo objetivo está trazado en que esta enseñanza queda escrita para estudio y comprensión de las generaciones futuras, añadiendo que con su trabajo solo se pusieron las primeras piedras de un edificio en el que no se acabaría de construir nunca jamás. Los grandes espíritus nos la ofrecen en el momento en que la sociedad empieza a despertar hacia el conocimiento, hacia la ciencia. Pero esta ha existido siempre, como todas las leyes de la naturaleza, como así lo afirma Kardec en la pregunta 222 del Libro de los Espíritus, obra fundamental y base de la doctrina espírita, ya que es tan eterna como lo es la propia creación. Ha existido siempre, aunque nuestro conocimiento sobre ella es, por supuesto, limitado por nuestro nivel evolutivo. Por eso dijo Kardec que si en algún punto la ciencia demostrara que estamos equivocados, corregiríamos dicho punto para ir siempre del lado de la ciencia. Cuestión indispensable de toda filosofía que tiene por objetivo buscar la verdad, los orígenes y destino de la humanidad. Siguiente por el texto. ¿Qué quiero decir de estos extremos? Parte de que el miembro fundador actual presidente del Centro Espírita BNUD, pues podría decir muchísimas cosas más, porque bueno, para mí es un hermano, no tengo palabras para explicar, ¿no? Que todos tenemos a José, pero bueno, le tengo muchísimo cariño, tanto a él como a Paqui, son como hermanos para mí. Y de eso nos va a hablar de qué ocurrió con el cuerpo de Jesús. Vamos a poder disfrutar de esta charla que José nos va a dar. Podremos discernir un poquito, ¿no? Y salir un poco de lo habitual, del contexto de lo que generalmente se vive. Así que muchísimas gracias y vamos a dar paso a José, que nos deleite con su charla. Bueno,
Muchísimas gracias, Merche, por esta presentación tan cariñosa. Y bueno, decir que el tema de ser, como ya me presenta ahora el presidente, tengo que decir que es por si alguien tiene que cortar la cabeza, pues me la van a quitar, ¿sí? No es por otra cosa. Y bueno, después de la espléndida charla que nos ha presentado nuestra querida amiga Raquel, yo en este caso voy a hablar también del Evangelio, pero voy a ser la oveja negra, digamos. De hecho, el espiritismo, o los espiritistas en este caso, como bien dice Carmen, debemos pasarlo todo por el camino de la razón. Y los evangelios de Jesús no van a ser menos. No podemos caer en el error teórico porque esté escrito, o lo que esté escrito sea algo divino o algo inapelable y tal. Todo es discutible, todo es razonable. De hecho, León Denis, en el libro Cristianismo y Espiritismo, en el primer capítulo, nos habla precisamente de que los evangelios, de hecho, los más antiguos que hayan podido llegar hasta nosotros, podrían datar posiblemente a partir del siglo II después de Cristo. Si nos situamos en aquella época, vemos que los primeros evangelios se escribieron apenas unos 30 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, el recuerdo de aquello que sucedió, de aquello que se habló, si nosotros ahora mismo tuviéramos que explicar con detalle algo que hicimos hace 30 años atrás, y lo vivimos diferentes personas, muy posiblemente, aunque sea el mismo fondo, en la forma, seguramente habrán variaciones. Y el problema añadido es que en aquella época se hicieron muchas copias, ¿verdad? De un evangelio primitivo se hicieron muchas copias. Y en cada uno de ellos alguien pues iría poniendo de su parte, iría añadiendo cosas, quitando otras y tal. Ahí añadimos las traducciones y un montón de cosas, ¿no? De hecho, también Alan Kardec, en el capítulo 15, especialmente a partir del ítem 34, él hace un análisis de una serie de evangelios, no de todos, pero una serie de evangelios. Y él, por ejemplo, afirma o dice que él le parece que son las bodas de Canaán, que muchos hablamos de la boda de Canaán y tal, a él le parece que en realidad eso no existieron, ¿no? Que más bien fue una metáfora que con los años pues, ha ido también deformando. Me parece serio, ¿no? Que Jesús transformara el agua en vino para que la gente se emborrachara. O en la boda, pues bueno, se acabó el vino y al dueño, pues de alguna forma, bueno, pues le hizo ese favor, ¿no? Dice, por ejemplo, por ejemplo, los panes y los peces, a él le parece que fue más bien una fábula. Porque no parece normal que 5.000 personas que fueran a escuchar a Jesús fueran todos muertos de hambre, digámoslo así, sacó ganas sino que a él le parece que la comida a la que se refería Jesús era precisamente la comida espiritual. Y que invitaba a sus apóstoles a que de esa misma comida repartieran entre aquellas 5.000 personas que los escuchaban. Habla también, por ejemplo, del obsesado de Gadara. Hoy sabemos que no es posible que los espíritus penetraran en el cuerpo de los cerdos. Y habla de 2.000 cerdos. Aparte de que ese evangelio hay otras partes en las que, bueno, con los años se exageraron, ¿no? Personas que van añadiendo cosas exageradas. Por ejemplo, la higuera seca, que aquí tengo un debate con mi amigo Josep, y hay una parte de esa metáfora que es perfecta, maravillosa, pero hay otra parte que es un añadido.
Entonces, vemos, por ejemplo, también la famosa oración que Jesús hizo antes de que lo cogieran preso. Sin embargo, no hay forma de justificar de que Jesús hiciera esa oración, puesto que no había testigos. Nadie puede justificar que dijera una cosa u otra. Incluso aquellos que lo acompañaron se quedaron dormidos a la entrada del huerto, y curiosamente cuando Jesús los despierta, en ningún momento manifiestan ellos que Jesús estuviera alterado, nervioso, que tuviera manchas de sangre en la ropa, como se afirma. Por tanto, se añadieron demasiadas cosas. Y en el texto este del que yo hoy quiero presentar, yo me he encontrado que me picó mucho la curiosidad, porque los espíritas, a ver, tenemos que tener criterio, un criterio razonado. No somos creyentes porque nos da la gana, ni porque tenemos que razonar las cosas, ¿no? Siempre. Si hay alguna pregunta que no sabemos, busquemos la respuesta, ¿verdad? Porque decía Kardec que el espírita es aquel que sabe situarse en el terreno que ocupa aquel que lo está escuchando. Y si alguien viene del terreno de la religión, tenemos que tener criterio, conocimientos para poder pisar, o no pisar, sino situarnos en el terreno de aquel que nos escucha. Por lo tanto, y como que una buena amiga un día me hizo una pregunta y no supe qué contestar, pues me picó mucho la curiosidad y digo, bueno, pues voy a orar aquí a ver qué es lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Porque claro, yo me imagino, y esto Kardec habla de este pasaje, no solamente habla de una parte, es decir, él habla de los comentarios que en su época habían, y no eran diferentes a los de ahora. Eso está en el capítulo 15. Y él decía que, bueno, que algunas personas pensaban que el cuerpo de Jesús, bueno, pues que era una génere, ¿verdad? Como la opinión de Rostán, ¿verdad? Era una génere, es decir, que tenía un cuerpo fluídico y a veces se materializaba y a veces no. Otros dicen que su cuerpo se desmaterializó y desapareció. Bien, él dice que esa versión, bueno, que hoy conociendo la doctrina espírita, sabemos que los espíritus pueden desmaterializar un cuerpo. Y eso sería factible, podría ser factible, ¿no? Otros que si es una implosión hacia adentro y en esa implosión el cuerpo desapareció. Entonces, no hay una idea concreta sobre qué pasó en aquel momento, ¿no? En fin, yo creo que esa idea persiste dentro del mundo espírita, ¿no? Porque yo os pregunto a vosotros, ¿qué pasó? ¿A alguno de vosotros me gustaría escuchar ideas? ¿Qué pasó? ¿Qué pensáis que ocurrió con el cuerpo de Jesús? ¿Alguien quiere dar una opinión? Sí. Bueno, esta es una opinión y disculpad si hay confusión, no, seguro tampoco, ¿no? Según parece ser, en aquellos tiempos el cuerpo, para que no lo sacaran, y no lo arrastraran, y no, bueno, toda esa serie de cosas, cogieron y cambiaron el cuerpo de la fosa donde estaba a una fosa que había de una familia que estaba abandonada. Vuelvo a repetir los gestos y tal. Entonces, con la prisa, bueno, en otro lenguaje, como explican, la tapa la dejaban medio abierta, ¿no? Y claro, y haciendo como fueron, cuando dice que el cuerpo ha resucitado, pues el cuerpo desapareció. Bueno, eso es una anécdota, bueno, con todo respeto, ¿eh? Muy bien, es una opinión, digamos una opinión. Bueno, creo que la idea clave de qué es lo que ocurrió, me parece a mí que no está. Si alguien la tiene, por favor, yo voy a dar la mía. Yo creo que el cuerpo de Jesús fue robado por los judíos. Se deshicieron de él. Y si alguien no está de acuerdo, pues perfecto. Cada uno que siga con su opinión. Yo voy a dar la mía, que es lo que me ha costado llegar aquí, a fuerza de una pregunta que una señora que está aquí sentada me hizo y no sabía qué contestar. Mi querida Gilda.
Entonces, yo me he basado en los 4 evangelios canónicos, ¿no? Y hay una cosa que coinciden los 4, que eso para mí es un detalle muy importante. Los 4 coinciden en que la puerta estaba abierta, una piedra muy pesada. La puerta estaba abierta. Eso ya nos dice, nos elimina algunos detalles. Nos elimina la posibilidad de desmaterialización. ¿Por qué? Si la puerta está abierta es porque algo entró y salió. Evidentemente, si el espíritu se desmaterializa, si el cuerpo se desmaterializa, no hay necesidad de que la puerta se hubiera abierto o cerrado, ¿no? Este es un detalle que los 4 evangelistas, los 4, coinciden. Así que vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Marcos. Marcos es el que menos detalles da. De hecho, de los 4 evangelistas, solo 2 conocieron a Jesús, ¿verdad? Ni Marcos ni Lucas lo conocieron. Entonces Marcos, él dice que, bueno, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, depende de los evangelistas, hay variaciones. A lo largo de los años esto ha sido un caos, pero vamos los personajes, parece que María Magdalena coinciden todos, en el resto unos dicen unos, otros dicen otros, pero bueno, sí, vale. Compraron especias aromáticas, la idea era ir digamos, pues a perfumar el cuerpo de Jesús después de 3 días. Y dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Y ya ha salido el sol. Unos dicen, ya ha salido el sol. Otros dicen que aún no había salido. Pues tampoco es. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La piedra, alguien había removido la piedra. La primera pregunta es, ¿qué objetivo había para que esa piedra se hubiera abierto, ¿no? Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado a lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Habían visto un espíritu. El espíritu les dice que, bueno, que Jesús resucitó. No le da más detalles. Bueno, resucitó. Los espiritistas sabemos lo que es resucitar, es decir, volver al mundo espiritual. No se entiende resucitar, no es. Bueno, algunos habrán dejado en su cuerpo, abre la piedra y se larga. No es así. Lo sabemos que no es así, ¿no? Pero ir y decir de Pedro que él va delante de vosotros, y bueno, esto fue ya después cuando él se manifiesta a otras personas, ¿no? Esto es lo que nos dice Marcos, en Marcos 16. El detalle de que él dice de que la piedra estaba desplazada, que era una piedra muy pesada, ya estamos viendo que hay una intención, algo ocurrió ahí, ¿no? Después vemos Lucas. Lucas da alguna explicación más. Y él nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas, que ahí coinciden. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones. Con vestidos, veis aquí ya están hablando de que aquí son 2 espíritus los que se manifiestan y no uno. Y como tuvieron temor y bajaron del rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hago. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado en de tal Juan. Esto luego dice, cuando María Magdalena, va a informar al resto de los apóstoles, dice que Pedro se levantó primero, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los vientos solos. Hay otra versión que dice que los vientos estaban tirados en el suelo. Entonces, eso ya descarta la posibilidad de desmaterialización. ¿Por qué? Si se desmaterializan, los lienzos queden en su sitio, no tirados en el suelo.
¿verdad? Eso ya indica que hay una intención. Ya tenemos dos cuestiones. Una, que los lienzos no están en su sitio, y la puerta que está abierta. En este tema, aquí realmente quien da verdaderos detalles es Juan. Y Juan fue precisamente el discípulo que fue testigo directo de lo que allí ocurrió. Y por lo tanto hay más detalles. Dice que el primer día de la semana, siendo aún oscuro, es como cada uno, o sea, ha llegado a nuestros días de forma que ha ido cambiando, de lo que se ha ido metiendo, poniendo, quitando y tal. Dice, aún el sepulcro vio quitada la piedra. ¿Ves? Esa coincidencia de los cielos. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que se refería a Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado al sepulcro. Ese es el detalle de María Magdalena. Ella, constantemente, la idea de ella ya está expresando que alguien se llevó el cuerpo de Jesús. Se han llevado y salieron Pedro, y bajándose a mirar, vio bien, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, porque era joven. Juan era joven, Pedro era mayor. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Eso fue Juan. Se quedó en la puerta. Él mira, se quedó en la puerta, mira y ve que están allí los lienzos, pero el cuerpo no lo ve. Y luego llegó Pedro tras él. Pedro, lógicamente, era un hombre adulto, tenía como una personalidad diferente. Y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En otros pasajes también dice que los lienzos puestos allí estaban como fuera de donde el cuerpo de Jesús estaba. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto dice muchas cosas. Fijaos bien, habla de dos partes. Uno, el lienzo, que es el que cubre el cuerpo, y el sudario que le cubre la cabeza. Esto indica que entraron como mínimo dos personas, con caracteres diferentes. Porque uno coge el lienzo, lo quita y lo tira, mientras que el otro se molesta en enrollarlo y ponerlo aparte. Esto es un detalle que no puede pasar por alto, porque vemos que uno se molesta en doblar la ropita y la deja aparte. Si el cuerpo se hubiera desmaterializado, si hubiera habido una implosión, todo eso, es decir, los lienzos quedan en su lugar, no se enrollan y quedan aparte. Estamos claramente indicando que entraron personas, como mínimo dos, con caracteres diferentes y que se llevaron el cuerpo de Jesús. Porque la idea de María Magdalena es constante. Se han llevado el cuerpo de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Bueno, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Eso fue cuando Jesús habla a María Magdalena. Ella no entiende, no sabe en aquel momento que quien le habla es Jesús. Y dice, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. La idea de María Magdalena era muy clara. No ofrece ninguna duda. Cuando había dicho esto, se volvió y dijo a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, no había conocido a Jesús, pensaba que era el hortelano de ella. Le dice, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hasta aquí la idea está, desde mi punto de vista, muy clara.
Mateo fue un de los apóstoles que estuvo con Jesús. En lo que está escrito, dice así lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del día de la semana, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Ven? Ahora cambian los personajes. María Magdalena siempre está, pero los otros personajes cambian. Es el único que dice que hubo un gran terremoto. Es el único. Pero esto es muy curioso. Esto es lo que aquí estamos hablando, de que cómo, pasado el tiempo, exageraron las cosas. El misticismo de aquella época, bueno, pues le dieron un poco más de fuerza, ¿no?, al relato, ¿no? Y porque es curioso que parece ser que hubo un terremoto cuando lo crucificaron y otro terremoto cuando se fue del sepulcro. En 3 días, 2 terremotos. Y él dice que el terremoto fue brutal. O sea, que las cortinas del templo se rajaron de arriba abajo, las piedras se partieron por la mitad y todo esto, ¿no? Y parece ser que el terremoto es producido por un ángel que baja para abrir la puerta. ¿No? ¿Qué sentido tiene esto, no? Uno piensa, a ver, un espíritu viene para abrir la puerta y para que Jesús saliera andando. Porque claro, si Jesús resucita y sale en espíritu, ¿qué necesidad tenía de que le abrieran la puerta? ¿No? Es una idea muy materialista, muy material, ¿no? De un concepto muy material. Vamos a leer directamente. Dice, pasa el tal, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fijaos qué idea tan materialista de ese concepto. Estamos hablando del espíritu más puro de la tierra. ¿Qué necesidad tenía Jesús de que le abrieran la puerta para que él saliera? Su aspecto era como un relámpago y su vestido, otra cosa que el tema de los terremotos. Veréis que en los siguientes, o sea, en todos los comentarios, toda la historia que transcurre en ese momento, el tema del terremoto no surge en ningún momento más, solamente en la versión que dicen que marcó, o sea, que Mateo escribió. Pero un terremoto de esas características, podéis pensar cómo Jerusalén hubiera quedado. En las casas de aquella época. Estamos viendo ahora los terremotos que pasan por Turquía, por no sé qué. Cuando hay un terremoto, los miles de muertos que hay. Los historiadores de aquella época, ninguno de ellos refleja que en ese periodo hubiera un terremoto. Ninguno de ellos. Por lo tanto, eso es un añadido. Es como darle fuerza al comentario, ¿no? Porque claro, es un terremoto que rompe las piedras por la mitad, que rompe el templo, las cortinas de arriba abajo, y resulta que en Jerusalén parece que ninguna casa se hundió, todas quedaron bien. Solamente el terremoto transcurrió allí, en aquel lugar, para que la tierra se trasladara. En fin, de su aspecto era como dice, y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Esta versión de que ha resucitado, todos los 4 dan la misma versión. Pero los espiritistas sabemos que es resucitar, y en eso están los cielos. No está aquí, pues ha resucitado aquí, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces, cuando ellas van a ver a los discípulos y cuentan lo que todos sabemos, ¿no? Esto, como veis, hay un montón de detalles, pero a mí, sobre este tema, mi querida Gilda, lo que más me llamó la atención fue el siguiente capítulo. Esta versión es de Mateo, en el capítulo 28, que resulta que viene a decir
que la guardia, no olvidemos que fueron los judíos quienes pidieron a Pilatos una guardia en el sepulcro, que era de José de Arimatea. Él pidió que lo enterraran allí, y los judíos pidieron a Pilatos que pusieran una guardia para que los cristianos no robaran su cuerpo. Esto es imposible porque los cristianos estaban todos acobardados. Acordaos de Pedro, que llegó a negar a Jesús por 3 veces. Además, era imposible que nadie se llevara de allí el cuerpo de Jesús porque había una guardia constante. Entonces, aquellos que se llevaran el cuerpo tenían que ser alguien, de alguna forma, que tuviera relación con la guardia. No podía ser de otra manera. Entonces dice que mientras ellas iban, pues claro, cuando María Magdalena llega a ese momento, aún unos eran muy temprano, otros aún no había amanecido, y entonces resulta de que parece ser que los pilló con las manos en la masa. Si hubieran venido un poco antes, hubieran visto que se llevaban el cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellas, cuando eso ocurre, van a decírselo a los apóstoles. Y en ese periodo de tiempo, la guardia va y dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los soldados estaban comprados por el Sanedrín. Diciendo, decid vosotros, ¿qué es lo que tenían que decir? Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Era una excusa, porque claro, los habían pillado infraganti. Tenían que dar un motivo, una excusa. Y vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, en otros sitios pone Pilatos, o sea, el jefe, quiere decir, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Quiere esto decir que la autoridad que estaba cuidando el sepulcro estaban comprados por el Sanedrín, pero estaban al margen, es decir, lo que ellos hacían estaban al margen del conocimiento de sus superiores, en este caso el gobernador. Claro, si esto se enteraba, como que los habían pillado con la mano en la masa, si el gobernador se entera, había que dar una excusa. Y los jefes del Sanedrín les dicen, les dan el dinero y les dicen, si esto lo oyera el gobernador, pues nada, nosotros tranquilos que nosotros daremos la cara por vosotros y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por tanto, hay un montón de detalles. Si analizamos los evangelios, hay un montón de detalles que nos llevan a la misma conclusión. Por tanto, la idea de que se desmaterializa, la implosión, para mí, al menos para mí, y cada uno está en el derecho de creer lo que crea oportuno, era la única opción de esa desaparición del cuerpo de Jesús. Y no podía ser de otra manera. ¿Quién, si no, podía estar interesado en la desaparición de su cuerpo? Puesto que para ellos, que creían en la reencarnación o en la resucitación, de ese cuerpo, lo más lógico, puesto que era ya el tercer día, y Jesús dijo que el tercer día resucitaría, no le dieron tiempo. Antes de que llegue el tercer día, nos lo quitamos de encima. Así que esta es al menos mi versión. Y yo sé que muchos pensaréis que esto no tiene importancia. No la tiene, ¿no? Y en realidad no la tiene, porque sobre Jesús realmente lo que nos importa es su mensaje.
Esto es una cosa superficial. Pero esa pregunta que tantas veces y tantas veces lo hemos oído, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿No? Y yo vuelvo un poco a la idea de que los espíritas debemos tener criterio, una base, una idea. Y por supuesto no pretender que lo sabemos todo, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos tener, no sé, no dejar estas cosas que no, para mí, por lo menos, no tienen importancia. Esto, como tantas partes del Evangelio, por ejemplo, como los mercaderes del templo, ¿no? Hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Que Jesús se liaba a latigazos con aquellas personas, ¿no? Y cuando estamos leyendo el capítulo entero, estamos viendo que hay una serie de líneas que son copias y pegas. O sea, una serie de versículos que no pegan ni con el anterior ni con el posterior, de cosas que se han ido añadiendo, ¿no? Y esto es... bueno. Entonces, sobre este asunto, aquí quiero citar otro mito de lo que tantas veces se habla sobre la sábana santa. ¿Qué pasó con las sábanas santas? La sábana santa sí, la sábana santa no. Todo este tema, ¿no? Si vemos los evangelios, en ningún caso hablan de la imagen en la sábana santa. Y la sábana la vieron allí, ¿no? Es decir, Pedro entró dentro, vio la sábana, y en ningún caso hablan de que esa sábana tuviera una imagen allí impresa. Por otro lado, tiene sentido pensar que la energía de Jesús es tan potente que es capaz de quemar la ropa. ¿No? Entonces, desde el punto de vista espírita no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Y cabe otra pregunta, porque pensar, si no lo podemos descifrar desde el punto de vista de la ciencia, porque bueno, la ciencia dice que el carbono 14 afirma de que esa sábana pues no era del siglo de Jesús, que era de otro siglo, no sé cuánto. Por otro lado están hablando los que creen que sí la semilla, que sí no sé qué y no sé cuánto. Aquí nos caben dos preguntas. Si eso ocurrió, Jesús, hay dos opciones. O lo hizo queriendo, o lo hizo sin querer. No hay más. No hay otras opciones. Si lo hizo queriendo, uno cabe pensar, aquel que en toda su existencia no deja nada escrito, no deja nada a sabiendas, que después iba a haber la idolatría, iba a haber todo este tipo de cosas, pues no cabe pensar que a última hora él decidiera plasmar su imagen en la sábana para que, bueno, pues para que la gente viera lo guapo que era. O el club que tenía, o estas cosas que no tienen nada que ver con su mensaje. Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, esa opción la quitamos. Y la otra opción que nos queda es que aquello ocurriera sin él quererlo. Con lo cual tampoco cuadra, porque estaríamos diciendo, pues vaya despiste, tío. Vaya error que cometiste, ¿no? Porque tú que no querías dejar nada para que no se te adoraran y ahora sin tú quererlo, pues mira, se te queda la imagen aquí plasmada, ¿no? Entonces este era mi comentario. Si os ha servido, pues muy bien. Y si no, pues bueno, a mí me ha servido.